Hitler construyó una ciudad completa que ningún avión enemigo pudo encontrar durante 3 años. Más de 200 edificios, búnkeres gigantes de hormigón, trenes secretos, aeródromos ocultos y miles de personas desaparecieron bajo un bosque de Prusia Oriental. Los pilotos aliados pasaron sobre ella una y otra vez, pero desde el cielo solo veían árboles. No sabían que debajo de esa vegetación estaba uno de los centros de mando más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Una ciudad invisible desde donde Hitler dirigía invasiones, movía ejércitos y decidía el destino de millones de personas. Los ingenieros habían diseñado cada metro de aquel lugar para detener cualquier amenaza exterior, desde bombas lanzadas por aviones enemigos hasta espías intentando infiltrarse. Durante años funcionó, pero había un error que nadie calculó. La amenaza que casi destruye la guarida del lobo no llegó desde el cielo, no atravesó sus defensas y no necesitó encontrar una entrada secreta. El único enemigo que logró llegar hasta Hitler entró caminando por la puerta principal. Llevaba uniforme alemán, tenía autorización oficial y en su mano llevaba un maletín. Dentro había una bomba. Para entender cómo una ciudad imposible de encontrar casi terminó destruyendo al hombre que debía proteger, primero hay que entrar al bosque donde el Tercer Reich construyó algo que oficialmente no existía. Su nombre era Wolfschanze, la guarida del lobo. Los analistas de inteligencia de Londres y Washington tenían un problema que ningún mapa podía resolver. Sabían que Hitler dirigía la guerra desde algún punto del frente oriental, pero sus aviones de reconocimiento solo fotografiaban bosques infinitos sobre Prusia Oriental. Ninguna pista de aterrizaje visible, ningún cuartel reconocible, ningún patrón de tráfico que delatara una concentración de poder. Lo que esos aviones no podían ver es que estaban sobrevolando, día tras día, una ciudad entera respirando bajo la copa de los árboles, más de 200 edificios, 80 estructuras de hormigón armado, 50 de ellas búnkeres con muros de varios metros de espesor, 2 aeródromos propios, una estación de ferrocarril, una central eléctrica que consumía más energía que muchas ciudades de tamaño medio de la región. Todo eso, invisible desde el aire durante años, mientras la guerra más grande de la historia se decidía exactamente en ese punto del mapa. Esa central eléctrica no solo alimentaba la iluminación y las comunicaciones del complejo, sostenía sistemas de ventilación forzada que mantenían el aire respirable en los búnkeres más profundos, líneas telefónicas y de telégrafo que conectaban directamente con el frente y con Berlín, y los talleres donde se reparaba el equipo militar sin necesidad de enviarlo fuera del perímetro. Un complejo que oficialmente no existía consumía, en la práctica, recursos comparables a los de un centro urbano completo, sin que ese consumo dejara ningún rastro detectable. Para la inteligencia enemiga, hubo una mañana de julio de 1944 en que la seguridad que esa ciudad invisible había perfeccionado durante 3 años casi se convirtió en el instrumento de su propia destrucción. Un oficial alemán entró a una sala de reuniones con un maletín. Dentro, una bomba con temporizador. Volveremos a esa mañana. Lo que ocurrió en los segundos después de la explosión es la escena más oscura de todo lo que vas a escuchar hoy. Antes de llegar a esa mañana, necesitas entender que esa sala de reuniones existía precisamente por la lógica de invisibilidad que definía todo el complejo. Las barracas donde se celebraban las conferencias militares de verano estaban construidas con materiales más ligeros que los búnkeres principales, porque el calor del verano hacía casi insoportable trabajar dentro del hormigón macizo durante meses. Esa decisión arquitectónica, tomada por simple comodidad climática, determinaría, sin que nadie lo supiera todavía, el desenlace exacto de lo que ocurriría esa mañana de julio. Esto no es la historia de un búnker.
Es la historia de un organismo de hormigón diseñado para ser invisible, que terminó siendo tan eficiente en su propio diseño que casi mató al hombre que debía proteger. Lo que hace única a esta historia frente a cualquier otro complejo militar de la guerra no es solo su escala, es la naturaleza dual de su propósito. Cada decisión de ingeniería que lo hizo invisible desde el cielo lo volvió, simultáneamente, más opaco también para quienes vivían dentro de sus propios muros. Los mismos corredores subterráneos y las mismas paredes reforzadas que impedían que un avión de reconocimiento detectara movimiento también dificultaban que cualquier persona dentro del complejo supiera con certeza qué ocurría más allá de su propio sector autorizado. La invisibilidad de esa ciudad no nació de la suerte, sino de un cálculo de ingeniería que comenzó en el otoño de 1940, casi un año antes de que la guerra contra la Unión Soviética siquiera comenzara. La organización Todd, el mismo cuerpo de ingenieros que había construido la línea Sigfrido y otras grandes obras de infraestructura del régimen, recibió la orden de despejar un sector remoto del bosque masuriano y comenzar a verter hormigón en las fundaciones de lo que oficialmente se registraba como un proyecto forestal sin importancia. Miles de trabajadores forzados, incluidos prisioneros de guerra, participaron en esa construcción durante los años siguientes, levantando un complejo que crecería hasta convertirse en uno de los recintos más fortificados que el Tercer Reich produjo en toda la guerra. La elección de ese punto exacto del bosque no fue arbitraria. La región estaba protegida al este por el sistema de los grandes lagos masurianos, una barrera natural que dificultaba cualquier aproximación terrestre desde ese flanco. La densidad de los bosques de la zona, además, ofrecía una cobertura natural que ningún otro punto del territorio alemán de la época podía igualar con la misma facilidad. Los ingenieros no estaban construyendo sobre un terreno neutro. Estaban aprovechando una geografía que ya hacía la mitad del trabajo de ocultamiento antes de que se vertiera el primer metro cúbico de hormigón. El 24 de junio de 1941, 2 días después del inicio de la Operación Barbarroja, Hitler llegó por primera vez a ese complejo. Pasaría allí más de 800 días repartidos entre 1941 y 1944, más tiempo del que pasó en ningún otro lugar durante toda la guerra. La inteligencia aliada, mientras tanto, seguía sin tener ni la ubicación exacta ni la escala real de lo que estaba operando en ese bosque. Los soviéticos, a pesar de combatir en el mismo frente que ese complejo dirigía, no conocerían la magnitud completa de lo que había allí hasta que sus propias tropas lo capturaran, abandonado, en enero de 1945. 3 años de invisibilidad casi perfecta no se consiguen con secreto burocrático. Se consiguen con ingeniería del camuflaje aplicada con el mismo rigor que la ingeniería estructural. Los techos planos de cada edificio del complejo estaban cubiertos de arbustos, césped y árboles artificiales que cambiaban de aspecto según las estaciones, de modo que desde el aire la zona conservaba la misma textura uniforme de bosque denso que rodeaba todo el perímetro. Entre los edificios y la vegetación natural, los ingenieros tendieron redes de camuflaje que rompían cualquier línea recta artificial, porque las líneas rectas son precisamente lo que un fotointérprete entrenado busca primero al examinar una fotografía aérea. Los fotointérpretes aliados de la Real Fuerza Aérea Británica habían perfeccionado, a lo largo de la guerra, la capacidad de detectar instalaciones militares ocultas por patrones sutiles. La regularidad antinatural de un sendero, la sombra de un tejado bajo la vegetación, el brillo metálico de un vehículo entre los árboles. El complejo masuriano fue diseñado específicamente para no ofrecer ninguna de esas señales.
Los caminos internos seguían las curvas naturales del terreno boscoso, en lugar de trazados rectos. Los vehículos se desplazaban bajo cubiertas de lona que imitaban la copa de los árboles desde arriba. El sistema no escondía solo la estructura, escondía el movimiento. Los trenes de suministro que alimentaban a las miles de personas que vivían y trabajaban en el complejo no seguían horarios fijos que un patrón de vigilancia pudiera detectar con el tiempo. Se movían en silencio de radio, en intervalos calculados, para no formar ninguna secuencia reconocible, descargando en una estación de ferrocarril que tampoco aparecía en ningún mapa civil de la región. Ese mismo principio se aplicaba a las comunicaciones del complejo. Las líneas telefónicas y de telégrafo que conectaban con Berlín y con los distintos frentes operaban bajo protocolos de seguridad diseñados para que ninguna intercepción enemiga pudiera triangular la ubicación exacta de la fuente. Cada transmisión se codificaba, se fragmentaba o se retransmitía a través de nodos intermedios diseñados específicamente para que ningún patrón de tráfico de radio delatara la concentración de poder que se escondía bajo ese bosque. La organización Todd no estaba construyendo un edificio que ocultar. Estaba diseñando un patrón de vida cotidiana completo, con miles de personas que necesitaba parecer, desde cualquier altura y en cualquier estación, exactamente igual a la nada. El propio complejo se dividía en 3 anillos concéntricos de seguridad, cada uno más restringido que el anterior, vigilados por unidades de las SS específicamente asignadas a la protección personal del líder. El anillo más interno contenía el búnker de Hitler y los alojamientos de su círculo más cercano. El segundo anillo albergaba a la guardia, el personal de comunicaciones y los oficiales superiores de la Wehrmacht. El anillo exterior concentraba baterías antiaéreas, campos minados y kilómetros de alambre de espino. Entrar a cada sector requería autorización específica. Cada vehículo, cada persona era verificado en cada punto de control, hasta el punto de que el acceso no autorizado resultaba prácticamente imposible incluso para personal con rango dentro del propio complejo. Hitler comenzaba sus días con una rutina que no variaba. Se levantaba tarde, caminaba solo con su perro alrededor de las 10 de la mañana por senderos que solo él y su guardia más inmediata conocían y sostenía conferencias militares con sus generales que podían extenderse hasta la madrugada. Esa rutina, repetida durante más de 800 días, dependía enteramente de la certeza de que ningún ojo enemigo podía verla desde el cielo. Para 1944, ese sistema de invisibilidad y control había alcanzado un nivel de perfección que ni el propio Hitler, cada vez más convencido de que un bombardeo aliado masivo era inminente, terminaba de creer suficiente. Hitler ordenó que las antiguas estructuras del complejo, ya considerables, fueran reemplazadas por construcciones todavía más colosales. Los nuevos búnkeres tendrían muros de hormigón armado de varios metros de espesor, diseñados específicamente para resistir el peso de un bombardeo aéreo directo que, en los más de 800 días que Hitler pasó allí, nunca llegó a producirse. Cada avión de reconocimiento aliado que sobrevolaba la región registraba lo mismo: bosque ininterrumpido. Ni una sola fotografía aérea aliada conocida llegó a revelar la verdadera naturaleza de lo que se ocultaba bajo esa vegetación calculada. Antes de contarte qué ocurrió, la mañana en que esa fortificación perfecta estuvo a punto de matar a su propio diseño, necesito que entiendas algo sobre la paranoia que la sostenía. Cuanto más invisible se volvía el complejo para el enemigo exterior, más vulnerable se sentía Hitler ante la posibilidad de una amenaza que viniera de adentro. Esa amenaza llegó el 20 de julio de 1944. El coronel Klaus von Stauffenberg, oficial del Estado Mayor,
con acceso autorizado a las reuniones de mando, entró esa mañana a la sala de conferencias con un maletín que contenía un artefacto explosivo con temporizador. Lo colocó bajo la mesa, lo activó y salió de la sala con una excusa que no levantó sospechas inmediatas. Stauffenberg había perdido una mano y varios dedos en combate en el frente norteafricano, una herida que dificultaba la manipulación del detonador, pero que paradójicamente también lo hacía menos sospechoso ante los guardias acostumbrados a verlo entrar y salir de las reuniones con dificultad física evidente. Nadie en ese anillo de seguridad, el más estricto de todo el complejo, consideró que ese hombre representaba el riesgo más grande que la guarida del lobo enfrentaría jamás. A las 12:42 del mediodía, el maletín detonó. El sistema que había hecho invisible a toda una ciudad durante 3 años no había previsto que la amenaza más cercana a Hitler estuviera dentro de sus propios anillos de seguridad, en la propia sala donde se decidía la guerra. La explosión mató instantáneamente a 3 hombres presentes en la reunión. Otro oficial moriría al día siguiente por las heridas. Varios más quedaron heridos de gravedad. Hitler salió de esa sala con quemaduras menores, el tímpano dañado, la ropa hecha jirones, pero vivo. Los analistas militares que estudiaron después las circunstancias exactas de esa supervivencia coinciden en un punto que rara vez aparece en las versiones simplificadas del episodio. La estructura ligera de la barraca de madera permitió que parte de la onda expansiva se disipara hacia el exterior a través de las paredes y ventanas, en lugar de quedar contenida y reflejada, como habría ocurrido, dentro de un espacio cerrado de hormigón macizo. La misma comodidad climática que había llevado a construir esa sala con materiales más livianos, terminó siendo, sin que nadie lo hubiera planeado, una variable decisiva en la supervivencia del hombre que debía morir esa mañana. El sistema que había construido para protegerlo de un enemigo invisible desde el cielo había estado, esa mañana, a centímetros de convertirse en el instrumento de su propia muerte por un enemigo que estaba sentado a la misma mesa. Las paredes de hormigón de varios metros de espesor que definían cada búnker del complejo estaban diseñadas para una función específica: absorber y dispersar la energía de un impacto externo, el de una bomba aérea cayendo desde arriba. Lo que esa arquitectura nunca contempló fue el escenario inverso, una explosión generada desde dentro de un espacio cerrado y reforzado, donde la misma solidez que debía proteger contra el cielo podía, en teoría, concentrar la onda expansiva de una detonación interior contra quienes estuvieran en esa misma habitación. La estructura que había hecho invisible al hombre más buscado de la guerra fue, durante unos segundos, el 20 de julio de 1944, la misma estructura que pudo haberlo sentenciado. No lo hizo. Hitler sobrevivió. Y en las semanas siguientes, la represalia contra los implicados en la conspiración fue inmediata y brutal. Stauffenberg fue ejecutado esa misma noche. Decenas de oficiales y civiles relacionados con el complot fueron arrestados, torturados y ejecutados en las semanas posteriores. El círculo de investigación de la Gestapo se amplió hasta alcanzar a varios miles de personas relacionadas, directa o indirectamente, con la conspiración. Familias enteras de los implicados directos fueron arrestadas bajo el principio de responsabilidad colectiva, una práctica que el régimen había perfeccionado durante años para castigar no solo al individuo señalado, sino a todo su entorno cercano. Cientos de esas personas fueron ejecutadas en los meses posteriores, en un proceso que convirtió el fracaso de un solo atentado en uno de los episodios de represión interna más amplios de toda la historia del régimen. El sistema de invisibilidad exterior que había definido al complejo durante 3 años no tenía ninguna respuesta para una amenaza que no necesitaba sobrevolarlo,
Solo necesitaba un pase de acceso legítimo y una reunión programada. Recuerda la ciudad invisible que ningún avión aliado pudo ver jamás. Lo que la mantuvo a salvo del cielo no la mantuvo a salvo de la mesa de conferencias. Paranoia que ya definía la vida, dentro del complejo se intensificó todavía más. Después de julio de 1944. Las reuniones militares, que antes se celebraban en barracas relativamente accesibles, se trasladaron a los búnkeres más reforzados. El círculo de confianza de Hitler se redujo aún más. La ciudad invisible, que había sido diseñada para ocultarlo del enemigo exterior, se convirtió, en sus últimos meses de uso, en una fortaleza que también vigilaba hacia adentro. Los historiadores que han estudiado la arquitectura de poder de ese periodo señalan algo que rara vez se discute, fuera de los círculos especializados. El mismo aislamiento que protegía a Hitler de cualquier amenaza externa también lo separaba progresivamente de información que contradecía sus propias decisiones. Los generales que llegaban al complejo con informes sobre el deterioro real del frente oriental encontraban cada vez con más frecuencia a un líder que prefería confiar en mapas y proyecciones optimistas antes que en la evidencia que sus propios oficiales le presentaban. La invisibilidad que había mantenido a salvo a la guarida del lobo durante 3 años completos no solo ocultaba al hombre que vivía dentro, también aislaba sus decisiones del mundo exterior, en un momento de la guerra en que esa misma información habría sido más necesaria que nunca para cualquier líder dispuesto a escucharla. Para octubre de 1944, el Ejército Rojo había alcanzado las fronteras de Prusia Oriental. El 20 de noviembre de ese año, Hitler abandonó el complejo por última vez, después de más de 800 días repartidos entre sus muros. 2 días después, llegó la orden de destruirlo. La demolición se ejecutó la noche del 24 al 25 de enero de 1945. Toneladas de explosivos fueron colocadas en cada búnker. Uno solo de ellos, el de Hitler, requirió varias toneladas de TNT para intentar derrumbarlo. La mayoría de las estructuras quedaron solo parcialmente destruidas. El mismo grosor de hormigón, diseñado para resistir bombas aliadas que nunca llegaron, resultó en la práctica demasiado sólido incluso para los propios ingenieros alemanes que intentaron borrarlo del mapa antes de la llegada soviética. Los técnicos encargados de la voladura reportaron que algunos de los búnkeres principales apenas mostraban grietas visibles después de las cargas, mientras el techo se levantaba unos centímetros y volvía a asentarse sobre la misma estructura que debía haber colapsado. El Ejército Rojo capturó las ruinas abandonadas el 27 de enero de 1945, sin disparar un solo tiro, el mismo día en que mucho más al sur, las tropas soviéticas liberaban Auschwitz. Después de la guerra, más de 50.000 minas terrestres tuvieron que ser retiradas de la zona antes de que cualquier persona pudiera caminar con seguridad entre esas ruinas. El gobierno comunista polaco dejó el sitio abandonado a la naturaleza durante más de una década, hasta que finalmente se abrió al público hacia finales de la década de 1950 como lo que es hoy, un cementerio de hormigón, que el bosque masuriano lleva décadas tragándose centímetro a centímetro. Los bloques de concreto que ningún explosivo logró borrar por completo siguen allí, cubiertos de musgo y helechos, exactamente en el mismo bosque que una vez los hizo invisibles para el mundo entero. El complejo que Hitler construyó para que nadie pudiera encontrarlo terminó siendo encontrado, intacto en su mayor parte, no por las bombas que tanto temía, sino por el avance de un ejército terrestre al que ninguna cantidad de camuflaje aéreo podía detener. La ironía final de la guarida del lobo no es que fuera invisible, es que la invisibilidad que la protegió del cielo durante 3 años
No tenía ninguna defensa contra lo que finalmente la destruyó. Ni una bomba aliada, ni un maletín en una sala de conferencias, sino el peso simple e imparable de un ejército que avanzaba por tierra y que no necesitaba verla desde el aire para llegar hasta su puerta. Durante 3 años, Hitler logró esconder una ciudad entera del mundo. Lo único que nunca consiguió esconder fue la fragilidad de un sistema que dependía de que nadie de adentro decidiera traicionarlo.